pronto como Julian terminó de hablar, los tres le pusieron los ojos en blanco. Al ver las acciones de los tres, Julián se puso ansioso y gritó, «Confía en mí, debes confiar en mí». Hermione detuvo las travesuras de Julian y preguntó, «Te escuché hablar de la Cámara de los Secretos hace un momento, ¿qué es la Cámara de los Secretos?» Julian dijo, «La Cámara de los Secretos, la Cámara de los Secretos de la que estoy hablando en realidad se refiere a lo que Salazar Slytherin dejó cuando dejó Hogwarts. Se dice que fue para expulsar del castillo a los estudiantes que no cumplían sus deseos. Por esta razón, Slytherin sigue aquí. Un monstruo quedó en la Cámara de los Secretos». ¿Monstruo? ¿Te refieres a la serpiente?, preguntó Harry con sospecha. Julian asintió y luego continuó, «Esa no es una serpiente común y corriente, es un basilisco». «¿Basilisco? ¿Qué es un basilisco?», preguntaron los tres. Se dice que el basilisco fue inventado por un mago negro griego. Es un huevo mágico puesto por un gallo de 7 años cuando Sirio estaba en el cielo, y del que eclosionó un sapo. El basilisco general puede crecer hasta 15 metros y, a diferencia de las serpientes venenosas comunes, aunque los colmillos del basilisco son poderosos, la parte más poderosa del basilisco son sus ojos. Cualquiera que mire directamente a los ojos del basilisco morirá sin duda. Quedará petrificado, por lo que el basilisco es una criatura extremadamente peligrosa. Hace mucho tiempo, el basilisco se convirtió en una criatura mágica cuya reproducción estaba prohibida, y el basilisco solo está controlado por el hablante de Parcel, por lo que para los magos oscuros comunes, los basiliscos también son un peligro mortal para ellos, dijo Julián con gravedad. Dado que el basilisco es tan peligroso, ¿por qué Gryffindor no lo detuvo cuando Slytherin abandonó esta cámara y el basilisco?, Hermione preguntó extrañamente. Al escuchar la pregunta de Hermione, Julian sonrió y luego dijo, «Hogwarts, nombre completo Electrolux Ravel Hogwarts. Slytherin, es el primer mago de la familia Slytherin, la familia Slytherin comenzó a partir de él. Antes de él, la familia Slytherin era aristocrática, pero también eran nobles muggles. En aquel entonces, Electrolux construyó este castillo aquí por alguna razón y le puso su nombre, por lo que se dice que Hogwarts es el castillo ancestral de la familia Slytherin, así que cuando Slytherin abandona este castillo, es como jugar con una habitación secreta en este castillo». Los tres asintieron después de escuchar las palabras de Julian. En cuanto al sucesor, es Voldemort. Todos sabéis que Voldemort vino de Slytherin, pero eso fue hace 50 años. Cuando Voldemort estaba en la escuela, la Cámara de los Secretos se abrió una vez, por lo que todavía estaba muerto. El Ministerio de Magia decidió que la niña fue atacada por un monstruo, solo porque la niña era hija de muggles. Para evitar que la situación se expandiera aún más, el Ministerio de Magia en ese momento decidió cerrar Hogwarts, y Tom, Voldemort en ese momento iba a la escuela. Su nombre en ese momento era Tom Marvolo Riddle, y la situación familiar de Voldemort en ese momento era muy complicada, así que no entraré en detalles. En resumen, Voldemort creció en un orfanato como yo, por lo que Voldemort no quería volver al orfanato. No quería volver al mundo móvil, así que intentó atrapar al asesino que abrió la habitación secreta. Espera, Harry se detuvo, ¿no abrió Voldemort la Cámara de los Secretos? ¿Cómo podría atrapar al asesino? ¿No es él mismo el asesino? Así es, quiere encontrar un chivo expiatorio, y este chivo expiatorio es un escudo para que lo expulsen. Julián continuó. ¿Adivina quién es el escudo que sacó?, preguntó Julián. Ronald puso los ojos en blanco y dijo, «No sabemos qué pasó hace 50 años». «Espera, no puede ser», dijo Harry con una mirada de sorpresa. Julian asintió y miró a Harry con aprobación, y dijo, «Así es, ese, no debería, el escudo que Voldemort empujó en ese entonces era Hagrid». Al escuchar las palabras de Julian, tanto Ronald como Hermione quedaron atónitos. Ronald miró a Harry con sorpresa y le preguntó, «Harry, ¿cómo lo sabes?».
0.4 Harry disminuyó la velocidad y dijo, cuando Hagrid fue a recogerme a la casa de mi tía el año pasado, dijo que cuando estaba en la escuela, le rompieron la varita porque lo incriminaron y lo echaron de la escuela. Fue acogido por el profesor Dumbledore. Puede quedarse en Hogwarts como guardián de las llaves. Creo que si Julian nos pidió que adivináramos, debe ser alguien que conocemos, así que supuse que era Hagrid. Julian tenía una mirada de aprobación y luego dijo con una sonrisa, no está mal, te has vuelto más inteligente, Harry, así es, Voldemort empujó a Hagrid como escudo porque levantó una acromántula, y Hagrid fue encarcelado como un asesino. En prisión, Voldemort recibió un premio especial por evitar que la escuela cerrara, pero también fue lo mismo que hizo que el profesor Dumbledore mirara a Voldemort. PD, bla, 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 bla. Almohadilla 133 capítulo 128, 3 preguntas hace 629 días. Está bien, eso es todo por esta noche, tengo que ir a la Cámara de los Secretos mañana, primero me voy a la cama, buenas noches Hermione. Después de que Hermione le respondiera, Julian caminó hacia el dormitorio de los chicos. De regreso al dormitorio de hombres, Julian cayó sobre la cama con la cabeza cubierta y luego entró en el mundo espiritual. Esta era la primera vez que ingresaba desde que se actualizó su mundo espiritual. Julian, que entró en el mundo espiritual, miró su propio mundo espiritual y no pareció encontrar ninguna diferencia, ya fuera el mar del poder mágico, la pradera espiritual o el altar del cielo estrellado, Espera, el altar del cielo estrellado, ¿cómo podría hacer esto? ¿Hay un altar en el cielo estrellado, no es una tontería? Pensando en esto, Julián dejó escapar un gemido, sal, Yolanda. Después de unos 10 segundos, se abrió la puerta de la casa del árbol y la somnolienta Yolanda miró a Julián frente a él con una expresión de enojo en su rostro, y luego gruñó, ¿te pasa algo, Julián? Es una gran noche aullando, no sé si la gente ya está dormida, ¿sabes lo cruel que es que una mujer no duerma? Di qué te pasa. Julian puso los ojos en blanco y dijo, ¿qué tipo de sueño reparador duermes con el cuerpo de tu alma? Además, ni siquiera eres humano. Yolanda miró a Julián y puso los ojos en blanco y no dijo nada, y le hizo gracia, estás hablando, te vas a morir, que, esos dos ojos casi se van al cielo. Julian rápidamente dejó de poner los ojos en blanco, señaló el altar detrás de él y preguntó, ¿por qué tengo un altar adicional aquí? ¿Sabes que este es un edificio ilegal? Después de escuchar las palabras de Julian, Yolanda puso los ojos en blanco esta vez, Yolanda puso los ojos en blanco y dijo, es un altar, haré un altar, a quien adoro depende de mí, lo estoy usando para sellarte. Es una lástima salvarte de desperdiciar el exceso de poder mágico todos los días. Escúchame. Si no necesita ningún poder mágico adicional en el futuro, guarde el poder mágico en el espacio espiritual. Te lo guardaré en este altar. En el almacenamiento mágico, esta cosa es mucho más confiable que tu poción, ¿me oyes? Después de escuchar las palabras de Yolanda, Julian miró esta cosa con una mirada de sorpresa, que era la misma que el altar del cielo estrellado en la tribu de los unicornios afuera, y pensó que si esta cosa fuera realmente tan útil como dijo Yolanda, parecía que no necesitaría traerla. Tantas pociones, cosas buenas. Pensando en Julián agradeciéndole a Yolanda, corrió hacia el bosque lejano, mirando la espalda de Julián, Yolanda primero sonrió aliviada, luego como si estuviera pensando en algo, le gritó fuerte a la espalda de Julián, «Bastardo, me despertaste por una cosa tan pequeña, estúpido Julián». Al escuchar la voz de Yolanda detrás de él, Julián se tocó el sudor frío de la frente y dijo, «Afortunadamente, corrí rápido, de lo contrario perdería la piel si cayera en las manos de Yolanda». Pensando así, la velocidad bajo los pies de Julián volvió a acelerarse mucho. Justo cuando Julián pensaba en lo terrible que era la furiosa Yolanda, Julián ya había entrado en la esfera de influencia de Atenea. Después de correr durante unos minutos,
Julian jadeó y pensó, me voy, ¿por qué sigues jadeando tanto mientras corres en el mundo espiritual? Me temo que he entrado en un mundo espiritual falso y mi mundo espiritual está experimentando una mejora. ¿Cómo se hizo tan grande después de eso? Iré, estoy exhausto. Justo cuando Julian se quejó, Julian había llegado a la cabaña de Atenea. Para ser honesto, desde que Atenea entró en su mundo espiritual, esta era la primera vez que la visitaba en la cabaña de Atenea. Encontré a Yolanda sola, y Atena también estaba en la casa del árbol de Yolanda, pero era la primera vez que venía sola a la casa de Atena. Pensando así, Julián caminó hacia la puerta de la casa de madera. Cuando Julian llegó a la puerta, antes de que Julian pudiera tocar la puerta de la casa de madera se abrió y la voz de Atena llegó desde la casa, Julian, entra. Al escuchar la voz de Atena, Julian entró en la casa de madera. Después de entrar a la casa de madera, Atenea estaba sentada en una mesa de madera con 2 tazas de té. Al ver entrar a Julian, Atenea le sonrió y le dijo, siéntate, estaba pensando en cuándo volverás. Si llegas 10 minutos tarde, me iré a la cama. Ya sabes, que te despierten del sueño es una desfiguración del rostro de una mujer, ¿entiendes, Julian? Al mirar a Atena, que claramente tenía una suave sonrisa en su rostro, pero con una extraña sombra detrás de ella, Julian comenzó a sudar frío y dijo presa del pánico, sí, lo entiendo. Atena estaba obviamente satisfecha con la reacción de Julian, asintió y dijo con una sonrisa, es bueno saberlo, bueno, no chismeemos, sé que deberías tener al menos 3 preguntas para hacerme cuando vengas a verme, por favor pregunta. Julian asintió y luego preguntó, ¿Electrolux dejó alguna habitación secreta en este castillo en ese entonces? Atena miró a Julian y dijo, sí, ¿qué está pasando específicamente? Puedes mirar la historia de Hogwarts, es más detallado. Julian asintió y dijo, efectivamente, algo anda mal con la historia oficial de Hogwarts. ¿Qué pasa con la segunda pregunta? Atenea tomó con gracia un sorbo de té de la taza y luego preguntó. Julian continuó preguntando, ¿cuál fue la verdadera razón por la que Salazar Slytherin abandonó el castillo? ¿No podría ser realmente por conflictos con el fundador del protagonista masculino como la gente ha dicho? Atenea miró a Julián y luego le preguntó, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que se fue Salazar? Julián sacudió la cabeza y dijo, no lo sé, no tengo idea, 827. Atenea miró a Julián y dijo, lo descubrirás cuando vayas a la cámara de Salazar mañana, el próximo día. Mirando a Atenea con rostro tranquilo, Julián suspiró impotente en su corazón y solo pudo hacer la tercera pregunta, ¿la habitación secreta de Salazar es tuya? Atena asintió y dijo, la última pregunta finalmente va por el camino correcto. Sí, la habitación secreta de Salazar se construyó bajo mi guía, y el basilisco del interior también fue incubado por mí enseñándole a Salazar, así que entraré a la habitación secreta mañana. Ahora, no tengas miedo, el lenguaje de rana y las habilidades de rana que te enseñé son suficientes para que puedas lidiar con esa pequeña serpiente. Julian asintió y luego se hundió en un profundo pensamiento. Después de beber el té en su taza, Atena dijo, no lo pienses, después de que leas la historia oficial y entres a la habitación secreta, entenderás todo, regresa, me voy a dormir, mañana estaré allí a su debido tiempo. Tan pronto como Atena terminó de hablar, la fuerza de tracción familiar apareció nuevamente en el cuerpo de Julian, y Julian fue instantáneamente expulsado de su propio espacio mental. Dormitorio masculino de 2º grado de Gryffindor, Julian se sentó de su propia cama, sintiéndose sin palabras por un momento, obviamente era su propio espacio espiritual, pero lo que decía no contaba, cada vez que era expulsado de su propio espacio espiritual, oye qué enojado. PD, bla, 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 bla. Almohadilla 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 134 capítulo 129, el misterio sin resolver de la Cámara de los Secretos hace 629 días.
Lo primero que hizo Julian al despertarse a la mañana siguiente fue buscar la historia oficial de Hogwarts en su caja de ropa. Al mirar el libro que tenía en la mano, para ser honesto, si Athena no lo hubiera mencionado, habría olvidado que existía un libro así que pasó por alto del área restringida. Pensando en esto, Julian puso su poder mágico en el libro y luego comenzó a leer el segundo capítulo recién aparecido. Media hora después, Julian cerró el libro y suspiró, fui, coautor, la habitación secreta también fue construida por Electrolux, Salazar acaba de agregar una nueva habitación secreta en el exterior, en coautoría para saber si la habitación secreta de Electrolux todavía no puede evitar ir a la cámara de los secretos de Salazar. Pensando así, Julian arrastró a Harry fuera de la cama nuevamente y luego caminó hacia la sala común. Después de terminar apresuradamente la clase de pociones, Julian salió apresuradamente de la sala común de Gryffindor y corrió hacia la oficina del director después de dar instrucciones a algunas personas. Para cuando Julian llegó a la oficina del director, el profesor Snape y la profesora McGonagall estaban allí y, para sorpresa de Julian, incluso Lockhart estaba allí. Julian miró a Lockhart en la oficina, frunció el ceño y dijo disgustado, «Profesor, ¿qué está haciendo aquí?» Lockhart sonrió y dijo, «Mira de lo que estás hablando, Julian, ¿cómo puedo ser profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts sin mí?» Al mirar los dientes blancos de Lockhart que estaban expuestos en una sonrisa, Julian sintió la necesidad de romper los dientes de Lockhart en pedazos. Pero Lockhart todavía no vio el disgusto de Julian, le rodeó los hombros con los brazos y dijo con una sonrisa, «No te preocupes, Julian, te protegeré cuando llegue el momento». Al mirar al desvergonzado Lockhart, Julian estaba tan enojado que apenas podía escupirle en la cara. Incluso la profesora McGonagall frunció el ceño, pensando, con la fuerza de Julian, 10 de ellos no están solos y necesitan que tú, una basura, los protejas. Así es, la evaluación de Lockhart que hizo la profesora McGonagall es una basura en su corazón. El profesor Snape junto a la profesora McGonagall fue aún más directo y dijo directamente, creo que el señor Bullis definitivamente protegerá su seguridad. La persona más segura para ir a la cámara de Slytherin esta vez es Bullis. Para sorpresa de Julian, Lockhart no estaba molesto, pero continuó diciendo descaradamente, así es, con mi protección, Gilderoy Lockhart, el mayor profesor de defensa contra las artes oscuras de este siglo, Julian estará bien. Después de escuchar lo que dijo Lockhart, Julian no se molestó en hablar más con él. Mientras Lockhart se sentía bien consigo mismo, Julian silenciosamente llevó a la profesora McGonagall y Snape a un lado y susurró, ¿qué crees que el profesor Dumbledore, con una Lulú así, no es este Dem? La profesora McGonagall frunció el ceño y sacudió la cabeza, luego dijo, quizás Albus tenga sus propias ideas, quizás Lockhart sea útil. Julian puso los ojos en blanco y luego dijo, profesor, ¿cree esto? Ha pasado tanto tiempo desde que comenzaron las clases que no se puede saber qué tipo de persona es este tipo, solo agregar 100 más como él es un fastidio. La profesora McGonagall obviamente está de acuerdo, porque no contradice la declaración de Julian. Después de estar en silencio por un rato, Snape dijo, después de bajar, sigue a Dumbledore de cerca, pase lo que pase, regresa inmediatamente, no te preocupes por Dumbledore, Dumbledore estará bien, y mucho menos esa basura, está muerto. La muerte es en vano y nos ahorra preocupaciones. Después de escuchar lo que dijo Snape, la profesora McGonagall frunció el ceño y dijo en voz baja, Severus, lo que dijiste es demasiado directo, ¿no puedes tener más tacto? Después de eso, la profesora McGonagall volvió la cabeza hacia Julian y dijo, Julian, aunque lo que dijo Severus es sencillo, tiene sentido. Simplemente haz lo que él dijo. No tienes que poder destruir al basilisco, pero debes para garantizar tu propia seguridad, así como la de Lockhart, ayúdalo si puedes, pero si lo hace él mismo o es un poco reacio, déjalo en paz y huye. Julian miró a los dos profesores frente a él, su corazón se calentó, reprimió una sonrisa y dijo con seriedad,
recuerdo al profesor, definitivamente me protegeré y definitivamente no ayudaré al profesor Lockhart. Después de escuchar lo que dijo Julian, la profesora McGonagall se rió y dijo algo sobre tu hijo, luego frotó la cabeza de Julian, luego se dio la vuelta, salió de la oficina del director y salió, porque la profesora McGonagall necesitaba ir al segundo piso para prepararse con anticipación. Después de un rato, después de que Dumbledore salió del salón, varias personas caminaron hacia el baño de chicas en el segundo piso. Durante ese periodo, Julian le preguntó a Dumbledore por qué traía a Lockhart como una carga. Dumbledore no respondió, pero sonrió misteriosamente, luego caminó hacia el lado de Lockhart, le dio a Lockhart una bolsa de cuero y le dijo, aquí están los accesorios de alquimia que hice. Puedes salvarte la vida, no lo leas ahora, espera hasta que la habitación secreta esté en peligro. Lockhart escuchó las palabras de Dumbledore y felizmente guardó la bolsa de piel de vaca en su túnica. Unos minutos más tarde, todos llegaron al baño de mujeres en el segundo piso. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick estaban custodiando la puerta del baño de mujeres en ese momento. Después de ver a algunas personas, asintieron y los dejaron entrar. Después de que los tres entraron al baño de mujeres, Dumbledore preguntó en un tono relajado, Julian, ¿dónde está la entrada a la Cámara de los Secretos? Julian les indicó a los tres que esperaran un momento y luego preguntó en voz alta al baño de mujeres, Myrtle, ¿estás ahí? Después de unos segundos, 10 fantasmas regordetas transparentes aparecieron frente a todos. Julian miró a Myrtle y le preguntó, Myrtle, ¿recuerdas cómo fue cuando moriste? Myrtle frunció el ceño ante la pregunta de Julian, pero lo dijo de todos modos, solo recuerdo un par de grandes ojos amarillos y luego no puedo recordar nada. Julian continuó preguntando, ¿recuerdas dónde viste los ojos grandes? Myrtle señaló el lavabo en medio del baño de mujeres, luego aulló y volvió a tirar la cadena por el inodoro. Mirando a Myrtle que se metió en el baño, Julian se cubrió el trasero y le dijo a Dumbledore, profesor, le sugiero encarecidamente que todos nuestros asientos de baño estén equipados con magia antifantasmas. De lo contrario, esto parece realmente molesto, hombre. Dumbledore observó cómo Myrtle entraba al baño, de Lee, y asintió gravemente indicando que estaba de acuerdo con la propuesta de Julian. Cuando los cuatro se calmaron, Julián se acercó al lavabo abandonado y observó con atención. Recordó que en la vida anterior, la entrada a la habitación secreta estaba en el grifo del medio. Julian miró más de cerca el grifo en el medio y descubrió que en realidad había una pequeña marca de serpiente. Julian miró el grifo con emociones complicadas y dijo, profesor, lo encontré. Dumbledore descubrió que el estado de ánimo de Julian no era el adecuado y preguntó preocupado, ¿qué le pasa a Julian? Julian les dijo a Dumbledore y Snape con una expresión complicada, profesor, dígame, ¿qué tipo de humor tenía Salazar Slytherin cuando salió de esta habitación secreta en el baño de mujeres? El rostro de Snape se congeló y, sin decir una palabra, salió del baño de mujeres con el rostro sombrío. Dumbledore dijo con cara de confusión, no lo sé, creo que esto debería ser un misterio sin resolver. Almohadilla 135 capítulo 130 entrando a la Cámara de los Secretos hace 629 días. Julián miró con amargura el grifo grabado con una pequeña serpiente y luego pronunció lenguaje de serpiente, ábrelo. Por favor, invente usted mismo el sonido del silbido. Tan pronto como la voz de Julian bajó, el lavabo reaccionó de inmediato, la parte superior del lavabo se elevó y el cuerpo principal del lavabo se extendió a los alrededores, revelando los tubos negros debajo del lavabo. Julian y Dumbledore miraron hacia la tubería negra, mirando la tubería negra como boca de lobo, Julian incluso podía sentir el viento frío que soplaba desde la tubería. Julian apuntó su varita hacia la tubería y vio aparecer una mancha blanca en la pared de la tubería de abajo. Julian miró a Dumbledore y dijo, profesor, parece que la tubería no es recta, debería ser similar al tobogán de agua de los muggles. Dumbledore asintió,
luego volvió la cabeza hacia Lockhart y dijo, «Profesor Lockhart, ¿no dijo que está familiarizado con la Cámara de los Secretos? Ya que ese es el caso, ¿qué tal si baja primero?» Julian frunció los labios y estaba a punto de decir algo, pero Lockhart lo saludó de manera inusual. Julian miró a Lockhart, que saltó por la tubería sin pestañear, y abrió la boca sorprendido. Julian miró a Dumbledore y Dumbledore le guiñó un ojo. Julian comprendió instantáneamente que definitivamente eran los trucos de Dumbledore, de lo contrario, con el personaje de Lockhart, incluso si Julian fuera asesinado, Julian no lo creería y tomaría la iniciativa de explorar el camino. Ni siquiera hizo ningún sonido al bajar, como si supiera que no habría peligro. Espera un minuto, ¿cómo podía Lockhart saber que no había peligro abajo? Los únicos que sabían que no había peligro abajo eran el mismo que había leído el libro original y, el Horrocrux de Voldemort. ¿Esa bolsa de papel craft hace un momento? Pensando en esto, Julian no solo puso los ojos en blanco, sino que el jengibre todavía está caliente. Mira lo caliente que está Dumbledore. Pensando en esto, Julian volvió a mirar la tubería, queriendo ver si Lockhart se había ido. Pero pasó casi un cuarto de hora y no se oyó ningún sonido desde el suelo. Es lógico que debería haber llegado a su fin hace mucho tiempo. Julian miró a Dumbledore y Dumbledore dijo con rostro relajado, «Parece que nuestro profesor Lockhart tuvo un pequeño accidente, así que bajemos también, Julian». Después de todo, Dumbledore también saltó a la tubería. Julian vio a Dumbledore caer, no había manera, él también saltó. Dentro de la tubería, Julian hizo todo lo posible para mantener su cuerpo equilibrado y no golpear la pared de la tubería, pero aún así, Julian inevitablemente chocó contra la tubería varias veces. Pasaron minutos antes de que los pies de Julian tocaran el suelo. Julian se puso de pie y luego miró a Dumbledore, quien dijo con cara seria, «Lockhart parece estar en problemas, debemos tener cuidado». Mirando al serio Dumbledore, Julian se quedó sin palabras y dijo en su corazón, «Profesor, no finja, no quiere fingir en absoluto, además, ¿por qué Lockhart no tiene dinero sin usted?». Aunque se quejó en su corazón, Julian no lo demostró, pero asintió con el mismo rostro serio, expresando que lo sabía. Al ver a Julian asentir, Dumbledore comenzó a caminar hacia el interior de la tubería, con Julian siguiéndolo de cerca. Después de caminar un rato, la tubería original desapareció y lo que apareció frente a los dos fue una enorme cueva. Al menos Julian sentía que la cueva era lo suficientemente grande como para jugar un partido de Quidditch. Después de caminar un rato, Dumbledore le indicó a Julian que se detuviera, luego hizo que la luz de la varita fuera más brillante y la alumbró a lo lejos. Resultó ser un rollo de piel de serpiente. Mirando la espiral de piel de serpiente, Dumbledore dijo con gran interés, «Parece que este basilisco mide al menos 20 metros de largo». Julian también dio un paso adelante para tocar la piel de la serpiente y descubrió que la piel de la serpiente estaba muy seca, y no parecía que acabara de desvanecerse. Julian dijo, «Ha pasado mucho tiempo desde que la piel se desvaneció, pero es una buena medicina, el profesor Snape estará feliz de verla». Dicho esto, Julian encogió la piel de serpiente con su varita y la metió en su bata. Después de que Julian rellenara la piel de serpiente, los dos continuaron caminando hacia el interior de la cueva. Después de caminar durante aproximadamente un cuarto de hora, había una puerta redonda de metal similar a la sala de almacenamiento de objetos de valor de la bóveda de un banco móvil. Había algunas serpientes de metal en la puerta, lo que la hacía particularmente extraña. Julian caminó hacia la puerta, volvió a pronunciar un lenguaje de serpiente y la abrió. Después de que la serpiente de metal en la puerta redonda rodeó el riel de la puerta se abrió. Después de entrar por la puerta, Julian miró la estatua de piedra al final de la habitación secreta, sacudió la cabeza sin decir nada y dijo, «Este Salazar parece un mono, obviamente Electrolux es muy guapo». Julian entró mientras se quejaba, mientras Dumbledore observaba la estructura dentro de la cámara.
Después de caminar aproximadamente un minuto, Julián llegó debajo de la estatua de piedra de Salazar. Cuando se acercó a la estatua de piedra, Julián encontró a una persona tirada en el suelo. ¿Quién? Julián miró a Lockhart, luego se agachó y le tomó el pulso a Lockhart con la mano, y descubrió que el tipo aún no estaba muerto, aunque el pulso era muy débil, pero todavía estaba muerto. Julián le gritó a Dumbledore: «Profesor, encontré a Lockhart. No debería estar muerto todavía, pero ya casi está aquí». Al escuchar la voz de Julián, el profesor Dumbledore se acercó lentamente y dijo con cara triste: «Oh, pobre Lockhart, ¿no esperaba morir aquí?». Mirando a Dumbledore con una cara triste, el rostro de Julián se oscureció y dijo: «Profesor, la persona aún no está muerta, si intento rescatarlo, aún debería estar vivo». Tan pronto como Julián terminó de hablar, una voz elegante vino detrás de los dos: «No puede sobrevivir, morirá en unos minutos y, mucho tiempo sin vernos, profesor Dumbledore». Después de escuchar la voz, Julián y Dumbledore mostraron una sonrisa engañosa al mismo tiempo, se miraron y luego se dieron la vuelta. Al mirar al chico alegre y guapo frente a él, Julián pareció sorprendido y dijo: «Estoy listo para enfrentar una cara fea, pero ¿qué quieres decir?». El niño quedó atónito y luego preguntó casualmente: «¿Qué quieres decir?». Julián dijo con envidia y odio en su rostro: «¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Mírate a la cara, no pareces un villano, un gran diablo, un jefe siniestro, tu cara es más grande que la del protagonista». Protagonista. Después de escuchar las palabras de Julián, Dumbledore se cubrió la cara, y el joven pareció entender lo que Julián quería decir, y luego sonrió tímidamente. Así es, sonrió tímidamente. Oh Dios mío, Voldemort es en realidad tímido. Mirando la versión tímida de Voldemort, Julián dijo con cara seria: «Voldemort, dejemos de decir tonterías. Hoy tengo al profesor Dumbledore buscándote solo por una cosa». Voldemort dejó a un lado su rostro tímido, luego miró al serio Julián y preguntó con sospecha: «¿Qué pasa?». «Voldemort, salva el mundo conmigo». Julián repitió lo que dijo hace un año. Almohadilla 136 capítulo 131. El miembro Voldemort se une al equipo de salvación del mundo hace 629 días. «Voldemort, salva el mundo conmigo». Las palabras de Julián resonaron en la habitación secreta, y la versión infantil de Voldemort pareció quedar atónita y luego preguntó sin comprender: «Lo siento, ¿qué dijiste?». «Dije, Voldemort, salva el mundo conmigo». Julián repitió las palabras que parecían extremadamente heroicas, pero que en realidad llenaron toda la pantalla con el segundo aliento. Después de escuchar las palabras de Julián, Voldemort se sorprendió por un momento y luego comenzó a reír. Justo cuando Voldemort quería burlarse de ti, Julián agitó la mano y la risa de Voldemort se detuvo abruptamente. No, incluso el cuerpo tembloroso de Voldemort de reír salvajemente se detuvo. Mirando a Voldemort con una cara increíble, Julián asintió con satisfacción y luego dijo: «Lo sé, lo encontrarás increíble, e incluso puedes pensar que lo estoy». No es una locura, pero Voldemort, lo que digo a continuación, me gustaría garantizar con mi vida que todo es verdad. Después de que haya terminado de hablar, estás considerando si negarte. En la siguiente media hora, Julián repitió lo que le dijo a la versión antigua de Voldemort el año pasado, pero después del discurso, Julián no liberó a Voldemort del encarcelamiento, solo liberó la boca de Voldemort. Y luego Julián le dijo a Voldemort: «Sé que todavía no me crees y crees que solo estoy contando una historia, así que para demostrar que lo que dije es verdad, te mostraré la evidencia». Después de eso, Julián se volvió hacia la estatua de piedra de Salazar y dijo en el idioma de la serpiente: «Te lo ordeno como mensajero del antepasado de la serpiente, y me rindes homenaje». Al escuchar lo que dijo Julián, Voldemort se burló y dijo: «Aunque no sé de quién aprendiste la lengua Parcel, es inútil, solo los herederos de Slytherin pueden comandar este basilisco».
Tan pronto como Voldemort terminó de hablar, la estatua de piedra de Salazar Slytherin abrió la boca y una voz ronca y espeluznante salió de la boca de la estatua de piedra. Te saludo, el gran emisario del ancestro serpiente. No mucho después de que salió el sonido, se estiró una cabeza de serpiente con una cresta de gallo en la cabeza. Detrás de la cabeza de serpiente estaba todo el cuerpo del basilisco. Después de que el basilisco salió, enrolló su cuerpo en un círculo y la cabeza de serpiente quedó frente a Julian en un ángulo de 45 grados. Más abajo. Voldemort miró fijamente la escena frente a él y siguió murmurando, imposible, imposible. El incrédulo Voldemort le gritó al basilisco en lengua parcel, mátalos. Sin embargo, el basilisco ignoró el grito de Voldemort y aún así bajó la cabeza de esa manera respetuosa. Sabiendo que su orden era ineficaz contra el basilisco, Voldemort dejó de gritar, pero miró a Julian con expresión sombría y preguntó de mala gana, ¿cómo lo hiciste? Julian giró la cabeza para mirar a Voldemort y dijo, porque lo que dije es verdad. Al escuchar la respuesta de Julian, Voldemort estaba obviamente insatisfecho, y Voldemort dijo en un tono irritable, incluso si lo que dijiste es cierto, ¿por qué controlas este basilisco? Porque él es mi emisario elegido. Julian no respondió a las palabras de Voldemort, pero una elegante voz femenina respondió a Voldemort. En el momento en que escuchó la voz femenina, Voldemort vio claramente que el basilisco, que originalmente estaba erguido, estaba completamente postrado en el suelo en ese momento, y su enorme cuerpo todavía estaba temblando. Julian desató las ataduras de Voldemort, y Voldemort rápidamente giró su cuerpo en el momento en que se desató la atadura, mirando hacia la dirección de donde provenía la voz. Una mujer digna y elegante con largo cabello verde apareció frente a Voldemort. La mujer ignoró a Voldemort y pareció caminar hacia el basilisco. Extendió la mano y acarició las suaves escamas del basilisco, y dijo mientras acariciaba, han pasado 1000 años en un instante. No esperaba que crecieras tanto. Y el cuerpo del basilisco tocado por una mujer tembló aún más. Voldemort no tenía dudas de que si la mujer lo tocaba, el basilisco se sacudiría todas las escamas. Afortunadamente, la mujer no siguió tocando al basilisco. Voldemort miró a la mujer que dejó de acariciar al basilisco y se giró para mirarlo. En el momento en que Voldemort y la mujer se miraron, Voldemort sintió como si su alma estuviera congelada. Una fuerte sensación de crisis surgió desde el fondo del corazón de Voldemort. Voldemort resistió la presión de la mujer y preguntó, ¿quién diablos eres? La mujer continuó mirando a Voldemort y dijo, joven, eres un poco descortés. Voldemort, quien sintió que la presión sobre su cuerpo aumentaba, se asustó en un instante. Después de todo, este no es el Voldemort que experimentó muchos disturbios hace un año. En este momento, Voldemort es solo el alma de un estudiante. Aunque es cruel, después de todo todavía es demasiado joven. Muchas cosas. Voldemort dijo apresuradamente, lo siento mayor, por favor perdone mi grosería, ¿puede decirme su identidad? La mujer miró al respetuoso Voldemort frente a ella y asintió, luego miró a Julian, Julian entendió, luego caminó hacia Voldemort con una cara seria y dijo solemnemente, escucha, este es el antepasado de tu familia Slytherin. También es Atenea, el rey serpiente que te acabo de mencionar, quien usó su propia sangre para iniciar el camino mágico de tu familia Slytherin. Esta vez Voldemort no se estaba riendo de Julian, porque por la coerción de ese momento, podía sentir que aunque no tenía cuerpo, el pánico desde lo más profundo de su alma y el deseo involuntario de arrodillarse le dijeron a Voldemort que las palabras de Julian eran ciertas. No quiero decir si esta mujer es un antepasado de mi familia, pero esta mujer es tan poderosa que me temo que ni siquiera yo soy un oponente en mi apogeo. Pensando en la expresión de Voldemort, comencé a sentir un poco de pánico y enojo. No es razonable, soy Voldemort, soy el Señor Oscuro, soy el que se llama el que no puede ser mencionado por su nombre, yo.
Ignorando la expresión incierta de Voldemort, Athena continuó, el desastre se acerca y la familia mágica debe unirse para resistir el desastre. Por lo tanto, Voldemort, espero que obedezcas todas las demandas de Julian. Por supuesto, a cambio, Julian te dará suficientes recompensas para satisfacerte. Al escuchar las palabras de Athena, el corazón de Voldemort dio un vuelco y dijo con entusiasmo, ¿es realmente suficiente para satisfacerme? Si quiero vivir para siempre, ¿puede este mocoso satisfacerme? 0. Buscando flores. Athena miró a Voldemort por un momento y luego asintió ante la mirada anhelante de Voldemort. Voldemort estaba encantado, pero luego pensó, si aceptaba así, ¿tendría que obedecer al pequeño fantasma frente a él? No estaba un poco dispuesto, pero era longevidad, y no escatimó esfuerzos para hacer el Horrocrux por el simple hecho de hacerlo. ¿Qué es? No es longevidad. Voldemort no sospechaba que los dos lo habían visitado, porque con la fuerza de Voldemort, podía ver fácilmente el joven cuerpo de Dumbledore no muy lejos y su poder mágico aún más creciente que hace 10 años. Por lo tanto, debo decir que es mucho más fácil hablar con esta versión joven de Voldemort que con la versión anterior de Voldemort. Si es reemplazado por la versión anterior de Voldemort, porque el alma está demasiado desgarrada y el estado de ánimo cambia fácilmente, no le importará. ¿Eres su antepasado? En el peor de los casos, morimos todos juntos, pero el joven Voldemort es diferente. Como primer Horrocrux de Voldemort, este fragmento de alma tiene suficiente alma. Aunque todavía es inestable, el estado de ánimo no es tan bueno como el de la versión anterior. Voldemort también era tan inestable que se hacía estallar a cada paso, razón por la cual Julian preferiría pagar algún precio para ayudar a la versión más joven de Voldemort a revivir que cooperar con la versión anterior de Voldemort. 0. Justo cuando Voldemort todavía estaba dudando, Julian vio la vacilación de Voldemort y luego dijo, Voldemort, no te preocupes, cooperamos como iguales, así que no necesitas preocuparte por lo que te obligaré a ordenar. Voldemort pensó por un momento y luego dijo, ¿qué necesitas de mí? Integra a los mortífagos y a tus antiguos aliados de las criaturas de magia negra, y enfréntate al desastre en cualquier momento. Dijo Julián con cara seria. Después de escuchar las palabras de Julian, Voldemort se puso a pensar profundamente. Julian no perturbó la meditación de Voldemort, solo miró a Voldemort en silencio. Después de un cuarto de hora, Voldemort levantó la cabeza y dijo, trato hecho, pero tengo algunas condiciones. Julian asintió y dijo, siempre que no sea demasiado duro, siempre que podamos hacerlo. Voldemort asintió y dijo, primero, necesito tu ayuda para revivirme. Julian asintió y dijo, lo haremos si tú no lo haces. En segundo lugar, ayúdame a destruir los otros Horrocruxes. Dijo Voldemort. Al escuchar la segunda condición de Voldemort, Julian preguntó sorprendido, ¿por qué? Voldemort sonrió sombríamente y dijo como algo natural, este mundo solo necesita un Voldemort. Julian y Dumbledore se miraron y luego Julian dijo, está bien, ¿algo más? Voldemort reflexionó un rato y luego dijo, por ahora solo existen estos dos. Después de que termines con estos dos, te ayudaré a hacer lo que me pediste que hiciera. Julian frunció el ceño y luego dijo, sí, pero tengo una condición. Voldemort levantó una ceja y dijo, dilo. Julian dijo con cara seria, te pido a ti y a mí que hagamos un juramento inquebrantable bajo el testimonio del profesor Dumbledore. PD, estoy aquí para joder, ustedes entienden. Cuchara. Almohadilla 137 capítulo 132, el voto inquebrantable hace 629 días. Julian dijo con cara seria, les pido a usted y a mí que hagamos un juramento inquebrantable en presencia del profesor Dumbledore. Después de escuchar las condiciones de Julian, el rostro de Voldemort permaneció sin cambios, pero Julian estaba un poco enredado en su corazón.
No sabía si lo que hizo estuvo bien o mal, si liberó a un salvador o revivió a un demonio. Después de mucho tiempo, Voldemort asintió y dijo, puedes hacer un juramento inquebrantable, pero no quieres que Dumbledore sea el testigo. Quiero que la antepasada Atenea sea testigo. No puedo confiar en Dumbledore. Julian miró a Dumbledore y, después de asegurarse de que Dumbledore asintiera, Julian estuvo de acuerdo. Julian agarró con cautela la mano izquierda de Voldemort con su mano izquierda. Después de todo, Julian fue destruido por la versión antigua de Voldemort solo una vez el año pasado. El recuerdo aún está fresco, como si viera la precaución de Julian. Voldemort frunció el ceño y luego preguntó qué pasaba. Julian describió cuidadosamente el comportamiento de la versión antigua de Voldemort 293 el año pasado. La versión joven de Voldemort se quedó paralizada y luego regañó a un idiota, y él no sabía a quién estaba regañando. Los dos se tomaron de las manos con fuerza, y Atena puso sus dedos en las dos manos fuertemente entrelazadas, y luego Julian dijo, Tom Marvolo Riddle, ¿te gustaría revivirte después de que yo y el profesor Dumbledore nos ayuden de todo corazón a sobrellevar el desastre? La expresión de Voldemort cambió y era obvio que no le gustaba su nombre, pero aún así estuvo de acuerdo, sí, sí. Inmediatamente, un poder mágico de color verde oscuro y profundo salió de las yemas de los dedos de Atenea como un hilo fino y se envolvió alrededor de sus manos. Julian dijo de nuevo, Tom Marvolo Riddle, ¿estás dispuesto a liderar incondicionalmente a tus mortífagos y tus criaturas de magia oscura sin dañar a personas inocentes después de que te ayudemos a destruir tus otros horrocruxes? Dadas las circunstancias, ayudarnos a integrar el Ministerio de Magia británico y limpiar a los nobles de sangre pura que no obedecen el despliegue? Los ojos de Voldemort se congelaron y luego reflexionó un rato. Después de un minuto, Voldemort tuvo tiempo de hablar de mala gana, estoy dispuesto. Otro hilo de seda verde oscuro enredó sus manos. Julian le hizo un gesto a Voldemort. Voldemort entendió y luego preguntó, Julian Wallace, ¿estás dispuesto a ayudarme a alcanzar la inmortalidad después del desastre? Julian asintió y dijo, sí, quiero. Voldemort miró el hilo de seda recién rociado y asintió, luego dijo con una expresión siniestra, Julian Wallace, ¿estás dispuesto a ayudarme a limpiar a los llamados magos blancos que no están dispuestos a obedecer el despliegue? Al mirar la expresión siniestra de Voldemort, Julian no sabía que Voldemort lo estaba controlando y equilibrando, advirtiéndole que no matara a su gente en ningún momento. Julian pensó para sí mismo, esto es bueno, los dos pueden contenerse mutuamente, asintió y Julian dijo, estoy dispuesto. El cuarto hilo de seda verde oscuro salió disparado, y los 4 hilos de seda eran como 4 pequeñas serpientes de color verde oscuro constantemente enredadas en las manos de los dos. Después de mucho tiempo, Atenea dijo, el juramento está establecido. Espero que ustedes dos cumplan con el juramento. Si rompen el juramento, sus almas se perderán para siempre. Julian soltó la mano de Voldemort con una sonrisa y dijo, de ahora en adelante te llamaré Tom, para distinguirte de otros horrocruxes. Voldemort, el rostro de Tom se oscureció pero no objetó. Al ver que Tom no se opuso, Julian volvió su mirada hacia Atena y dijo, Atena, llévanos a la habitación secreta de Electrolux. Para fortalecer a Tom, necesitamos ayuda de Electrolux. Atenea asintió y dijo, ven conmigo. Después de eso, Atenea caminó hacia la parte inferior de la estatua de piedra. Justo cuando Julian y Dumbledore estaban a punto de seguir a Atena, Julian se detuvo de repente porque alguien detrás de él lo detuvo. Julian miró a Tom que lo sostenía y preguntó con sospecha, ¿qué te pasa, Tom? Tom preguntó con curiosidad, ¿quién es Electrolux? Julian miró a Tom y dijo, Electrolux, el nombre completo es Electrolux Revel Hogwarts. Slytherin, si Atena es la fundadora de la sangre de tu familia Slytherin, Electrolux es el primer mago de tu familia Slytherin y uno de los más poderosos. Tom asintió y respondió con cara inexpresiva, oh, y no habló más.
Al ver a Voldemort con una expresión plana frente a él, Julian se quedó sin palabras y luego dijo, «Oye, ¿no puedes darme tu opinión? Ese es el primer mago de tu familia, tiene un alto estatus y es respetado». Tom no respondió, solo miró a Julian y caminó hacia adelante, dándole una gran espalda a Julian. Julian apretó los dientes, pero Julian no tuvo más remedio que perseguir la espalda de Tom. Después de que algunas personas se acercaron debajo de la estatua de piedra de Salazar, Atenea agitó la mano y la boca de la estatua de piedra que había estado cerrada se abrió de nuevo, y la abertura era más grande que cuando salió el basilisco. Julian no pudo evitar reír mientras conducía la estatua de piedra de forma extraña, pensando que la estatua de piedra estaba fría al principio, pero ahora parece aún más fría cuando abre la boca. Después de que se arregló la boca de la estatua de piedra, Julian y los demás siguieron a Atenea y caminaron hacia el interior de la estatua de piedra. Después de caminar durante aproximadamente un cuarto de hora, todos llegaron a un espacio más grande. El espacio estaba hecho de ladrillos de piedra, aproximadamente del tamaño del salón de Hogwarts, pero todo el espacio estaba lleno de un hedor. Hay un montón de lodazales de serpientes acurrucadas en un rincón. Hay un agujero oscuro al otro lado del espacio, el agujero no es alto, unos 2 metros. Atenea no se detuvo sino que continuó caminando hacia el agujero con todos. Después de que la multitud caminó durante aproximadamente un cuarto de hora, no había camino por delante, solo un muro de piedra con una enorme serpiente tallada en el muro de piedra. Y el cuerpo de la serpiente era de color verde oscuro. Hay un surco circular en la parte superior de la cabeza de la serpiente. El surco no es grande, parece que solo puede acomodar un objeto del tamaño de un anillo. Espera, ¿un anillo? Pensando en esto, Julian levantó su mano derecha y miró el anillo verde oscuro en su mano derecha. Atenea se dio la vuelta, volvió su mirada hacia Julián y le dijo, «Dame el anillo, Julián, no te preocupes por lo que hay dentro, esto es solo la llave de un mecanismo, mientras abras el mecanismo, te devolveré el anillo». Julian asintió y se quitó el anillo de su dedo, se acercó a Atenea y le entregó el anillo. Atenea no extendió la mano para recoger el anillo, sino que lo envolvió con un poder mágico verde y lo metió en la ranura del anillo. Bajo el mando de Atenea, el anillo giró 5,9 veces en la ranura, y luego la serpiente gigante negra en el muro de piedra se deslizó poco a poco desde el muro de piedra, como si hubiera cobrado vida, hasta que todas las serpientes abandonaron el muro de piedra. La serpiente gigante miró a Atenea con humanidad. Atenea pronunció el lenguaje de las serpientes, «Abre». La serpiente gigante miró a Atenea a los ojos, luego bajó la cabeza y dijo, «Sigue tu voluntad, gran reina serpiente». Por supuesto que se habló en lenguaje de serpiente. La serpiente gigante nadó de regreso al muro de piedra nuevamente, pero esta vez no apareció en el muro de piedra, sino que simplemente atravesó el muro de piedra de esa manera. Había ondas parecidas a un lago donde la serpiente gigante atravesó el muro de piedra. Después de que la serpiente gigante nadó completamente hacia el muro de piedra, Atenea caminó hacia el muro de piedra primero, y luego Julian, Dumbledore y Tom también caminaron hacia el muro de tela. En el momento en que entró en el muro de piedra, Julian escuchó una voz familiar, «¿Cuánto tiempo sin verte, hombre del destino?» Almohadilla 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 138 capítulo 133, adivinando desastres hace 629 días. ¿Cuánto tiempo sin verte, hombre del destino? Al escuchar esta voz extraña pero familiar, Julian miró sorprendido hacia la fuente de la voz. Al mirar esta figura familiar pero desconocida, Julian de repente se sintió un poco emocionado. Salió del reino secreto, pero eran reales. Han pasado incontables años. Electrolux, mucho tiempo sin verte. Respondió Julián. Electrolux asintió y luego volvió su mirada hacia Tom con una expresión esquiva en su rostro. ¿Entonces debería ser el último miembro de la familia Slytherin muerto? Electrolux dijo rotundamente. Voldemort asintió algo comedido, después de todo,
Este es un ancestro mayor que Salazar, por lo que no puede ser más comedido. Al ver la expresión forzada de Voldemort, Electrolux frunció el ceño. Al ver a Electrolux fruncir el ceño, Julian dijo, Electrolux, tu descendiente es asombroso. Si no fuera por un accidente, el mundo mágico europeo podría pertenecerle. ¿Europa? Electrolux preguntó con sospecha. Julian asintió y luego usó su varita mágica para sacar un hilo gris plateado de su cerebro y dijo, has estado aquí durante mucho tiempo y el mundo exterior está a punto de ponerse patas arriba. Cambia, este es mi recuerdo del mundo moderno, puedes verlo. Electrolux asintió y, con un gesto, tomó el hilo de seda gris plateado en la punta del bastón de Julian con su propia mano y luego aplicó la medicina directamente en su cabeza. Unos 5 minutos después, Electrolux se recuperó del tiempo de inactividad, luego suspiró y dijo, a lo largo de los años, el mundo de los magos ha ido retrocediendo, mientras que el mundo de los mortales ha ido mejorando. Tarde o temprano, algún día, los magos serán descubiertos por los mortales y se retirarán del escenario mundial. Después de escuchar las palabras de Electrolux, todos los presentes se quedaron en silencio. En realidad, no tienen que ser tan pesimistas, Electrolux, los mugles se están desarrollando y los magos también pueden desarrollarse. Electrolux negó con la cabeza y luego dijo, pero según tu memoria, solo veo magos que tienen confianza en sí mismos, especialmente aquellos magos nobles que dicen ser de sangre pura, son aún más estúpidos. Al escuchar las palabras de Electrolux, Voldemort bajó la cabeza. Después de todo, confió en estos tipos tontos que Electrolux dijo en ese entonces para ganar poder. Electrolux miró a Voldemort, quien bajó la cabeza, no dijo nada, pero miró a Atena y dijo, Atena, ¿cómo hiciste lo que te pedí que hicieras? Atena miró a Electrolux con los ojos en blanco y luego dijo, ¿olvidaste que ya lo hice hace 1000 años? Bueno, este es el director actual. Después de decir eso, Atena se hizo a un lado, dejando salir a Dumbledore, quien no había hablado mucho desde que entró a la cámara. Al ver que todos los ojos estaban puestos en él, Dumbledore rápidamente saludó a Electrolux y dijo respetuosamente, Hola, Mayor, soy el actual director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, mi nombre es Albus, Percival Wulfric Brian Dumbledore, puedes llamarme Dumbledore o Albus. Electrolux asintió y reflexionó por un momento, luego preguntó, ¿los descendientes de Phoenix? Dumbledore asintió y luego respondió respetuosamente, sí, el antepasado de la familia es Phoenix. Electrolux asintió y luego dijo, ya que has venido aquí, significa que el desastre está por llegar y no tengo mucho tiempo, así que no diré tonterías. Según mis investigaciones a lo largo de los años, el desastre puede tener algo que ver con los centauros, por lo que envié a mi descendiente, Salazar, a investigar el asunto hace más de 1000 años. Como resultado, Salazar nunca ha regresado desde entonces. Por lo tanto, estoy aún más convencido de que definitivamente algo anda mal con los centauros. Julian deberá tener cuidado al interactuar con los centauros en los próximos días. Julián asintió y dijo, hablando de los centauros, hace un año, se me acercaron y me pidieron que les hiciera un favor. ¿Cuál es el problema? ¿Estás de acuerdo? Preguntó Electrolux. Julian negó con la cabeza y luego dijo, no, la gente de los caballos dijo, tengo 2 años para pensar en ello, en cuanto a qué hacer, dijeron que querían que los ayudara a regresar a casa. Vete a casa, ¿no acaban de venir de ese bosque? Electrolux dejó de hablar a mitad de camino. Electrolux dijo con una mirada de repentina comprensión, entonces, no son una carrera en este mundo. Parece que su existencia es como la de ese grupo de demonios. Julian asintió, y justo cuando Julian estaba a punto de hablar, la voz sorprendida de Voldemort sonó, Ancestro, ¿qué quieres decir con eso de que no eres de este mundo?
Electrolux asintió con la cabeza hacia Julian. Julian entendió y le dijo al sorprendido Voldemort, literalmente significa Tom, en los últimos años, la ciencia Mogel ha avanzado a pasos agigantados, y algunos muggles han descubierto a través de investigaciones que este mundo no es el único. Mirando a Voldemort que todavía estaba aturdido, Julian agitó su mano y conjuró 3 papeles blancos, y luego tiñó uno de los papeles blancos de rojo, uno de negro y el último